El señor Monago, capitán araña de la política extremeña, capitán araña lo digo porque está pidiendo arrimar el hombro a los demás mientras no da un solo palo al agua en su desgobierno para contribuir a que Extremadura avance, mejore en su economía, mejore en su empleo, está recurriendo exclusivamente al recurso fácil del recorte. Está abandonando la defensa de nuestro empleo y de nuestras empresas. Está deteriorando día a día nuestro estado de bienestar. Y eso sí, vendiendo humo, vendiendo propaganda, un día sí y otro también. Y así nos va pues con este desgobierno que desde que el señor Monago se hizo cargo de él, lo único que nos ha traído es más paro, con 21.000 personas más paradas desde que llegó, menos empleo, con 28.600 empleos destruidos, menos empresas, con 1.374 empresas cerradas desde que llegó, más pobreza, alejándonos cada día que pasa, alejándonos más de las medias nacionales y desprotegiendo a todo el mundo, a los trabajadores en sus derechos, a los trabajadores desempleados en su protección, porque la última cifra que quiero daros es que en tan solo un mes en Extremadura cerca de 3.000 personas desempleadas han perdido la protección al desempleo. Entre el mes de enero y el mes de febrero, un total de 2.829 personas han perdido la protección contributiva, la protección al desempleo, estando en situación de desempleo. Esto es lo que tenemos, esta es la realidad que tenemos, insisto, no fruto de la casualidad, fruto de un desgobierno o de un gobierno que se dedica a mirar al cielo, a mirar a las nubes para esperar a ver si cae una lluvia que traiga suerte a Extremadura y que en definitiva nos saque de la situación de desempleo, la situación de caída de producción, la situación de caída de protección en la que estamos sumidos desde que el gobierno del Partido Popular se hizo cargo de esta comunidad.